con nuestro segundo libro. Recuerden que hace 8 días nos faltó uno. Segundo libro de los profetas menores. Así que vamos a estar estudiando Jonás. Uno de mis libros favoritos, fue el primer libro que leí completo de la Biblia, así que para mí trae un ingrediente adicional estar enseñando el libro de Jonás. Muchas cosas, o muy famoso es el libro de Jonás, muchas veces con error, casi todos lo representan con un profeta en el vientre, en el estómago de una ballena, y de una vez aclaremos que no se sabe que si era una ballena. Es posible, pero no es certero, solo dice la escritura que era un gran pez. Entonces, básicamente el libro de Jonás trata acerca de la fidelidad y la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no solamente con el pueblo de Israel, sino Dios queriendo cumplir el propósito y llevando al profeta Jonás, que es un profeta terco, que es un profeta desobediente a la palabra que recibe de parte de Dios en el libro, y le envía precisamente a predicar mensaje de juicio y de arrepentimiento a la capital del imperio asirio, que es Nínive. Entonces vamos a ubicarnos en varias cosas. Vamos a ir a mirar el mapa nuevamente, que nos puede ayudar. El reino se encontraba dividido. Ustedes se acuerdan, hermanos, que lo vimos el siglo anterior. La parte que está en amarillo corresponde a lo que quedó como las tribus del norte. La parte que está aquí es lo que quedó como el reino de Judá. En ese momento que Jonás está escribiendo, o cuando se recibe la orden, los sucesos de Jonás se da, los dos reinos todavía se encuentran en pie. Los dos reinos están todavía, valga la redundancia, reinando, operando. Entonces es importante este contexto. El templo se encuentra en pie. Asiria es un reino enemigo, pero todavía no se le ve como un reino potencialmente devastador, sino como un imperio pagano. Todavía los asirios no han comenzado a asediar la tierra de Israel. Esto va a suceder más o menos 40 años después de que el profeta es enviado a Nínive. Pero lo importante es comprender que a pesar de que Dios conoce lo que este imperio hace, que Dios conoce la idolatría, la maldad, la violencia de los ninivitas, el Señor muestra misericordia y va a tomar a uno de sus profetas que está en la tierra de Israel, en el reino del norte, y le va a dar la orden de ir hacia Nínive y predicar que viene juicio sobre la ciudad. Pero el propósito del Señor no es condenar la ciudad, sino el propósito del Señor es que ellos se arrepientan y de esta manera el Señor detenga el juicio. Eso nos ayuda a seguir comprendiendo que el propósito del Señor no es destruir, que el propósito del Señor no es condenar, sino que, como dice la Escritura, el Señor se deleita en amar. Y tenemos que recordar Éxodo capítulos 33, 34, donde el Señor manifiesta su gloria y comienza a decir: Jehová misericordioso, yo el Señor misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Entonces, para nosotros es importante porque nosotros vivimos rodeados de alguna suerte de habitantes tipo de Nínive, gente que vive en violencia. Y es muy fácil para nosotros, sobre todo en Barranquilla, esta época de las festividades de carnaval, estar como viendo a la gente que está practicando, que está participando, como gente merecedora de la destrucción, como gente que Dios quiere acabar. Y no se nos puede olvidar que lo que Dios quiere es todo lo contrario. Quiere que se arrepientan, quiere salvarlos y va a enviar a su profeta a esa misma ciudad. El libro de Jonás tiene una diferencia fundamental con todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Ustedes se acuerdan cuando estábamos en hermenéutica, Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no es enviado como misioneros activos, sino que lo que hace el Señor es levantar esta nación, prosperar esta nación, para que todas las naciones del mundo tengan que mirar a Israel, vengan y puedan convertirse en adoradores de Jehová. Pero no hay un modelo misionero, no hay un modelo de salgan y hagan discípulos para Jehová. Es más bien, ustedes sean fieles en la tierra, les voy a dar toda esta porción, la tierra prometida, la tierra de Canaán,
y así todas las naciones van a decir, wow, ¿qué es lo que pasa allí? Y van a conocer a Jehová. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder, que fue lo que sucedió en el Éxodo, en la salida de Egipto, pero no vemos una actividad misionera como tal activa, cosa totalmente diferente a lo que tenemos en el día de hoy con la iglesia. La iglesia recibió una orden en Mateo capítulo 28, vayan y hagan discípulos, vayan a todas las naciones. No es así el orden en el Antiguo Testamento, así que Jonás se convierte en una suerte de excepción a la manera en que el Señor normalmente ha venido trabajando a lo largo del Antiguo Testamento. Y Jonás recibe esta comisión de ir directamente a Nínive y predicarles. Eso es lo que está sucediendo acá y eso lo hace un poco diferente. Segundo, es el profeta que vimos en el libro de Jueces, este hombre de Dios que desobedeció la orden. ¿Se acuerdan? Cuando fue a hablar a Jeroboam y desobedeció y comió, volvió a la casa del anciano. Pero no vemos una rebelión como la tenemos en Jonás. Tenemos aquí un modelo de un profeta rebelde. Una de las preguntas que muchos hacen es, bueno, ¿y Jonás es un verdadero profeta o es un falso profeta a la luz de que estaba desobedeciendo? Pero más adelante lo vamos a ver como que es un hombre que se arrepiente y de hecho Dios lo lleva a escribir, poner por escrito esto que él hizo, y eso nos deja ver arrepentimiento también en Jonás. Pero durante el libro se nos deja ver a Jonás como representante del pueblo de Israel, un pueblo que estaba desobedeciendo el propósito y que había perdido el propósito con el cual Dios llamó a Abraham. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios llama a Abraham, que dice? Te llamaré, tu descendencia será bendición y a través de tu descendencia serán benditas todas las naciones. Exactamente. Israel, no se distraigan hermanos, había mutado de una nación que debía ser bendición para todas las naciones y se había convertido o había levantado un nacionalismo que de hecho todavía mantienen. Un nacionalismo donde quieren ver destruidos y consumidos a todos y no entienden que el propósito de Dios al bendecirlos a ellos, al escogerlos a ellos, era que se convirtiesen en canal de bendición para que todas las naciones llegasen a ser discípulos de Jehová y ser salvos. Entonces, Jonás es uno entre toda la nación de Israel que había perdido el foco de su propósito. Dios levanta a Abraham para que sea bendición hacia todos y ellos lo que hacen es, no, la bendición de Jehová debe ser solamente para nosotros. Entonces tiene un componente de juicio hacia todos allí. Bueno, con esto más o menos en mente, vamos a entrar un poco a conocer un poco más de contexto del libro para ir a los detalles. Entonces, ¿qué sabemos de Jonás aparte de lo que es muy común? Uno, estaba sirviendo bajo el reinado de Jeroboam II, eso se nos muestra en Segunda de Reyes capítulo 14-25, usted lo puede verificar fuera de clase. Y en ese momento, como les dije ahorita, aunque Asiria era el imperio dominante, todavía no había atacado, pero pues ellos sabían que en cualquier momento podía desprenderse hacia allá. Recuerden que ¿cuál era el mecanismo de los imperios en esa época? Extender, 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 porque entre más grande fuera el imperio, más tributos llegaban a las arcas reales como tal. Ahora, Nínive era el lugar menos pensado para que un israelita quisiera ir. De hecho, a veces juzgamos muy rápidamente a Jonás y lo que hizo Jonás está mal desde todo punto de vista. Pero no se nos puede olvidar, hermanos, que Nínive era la capital del imperio asirio. Allá estaba el rey de Asiria y este no era un imperio solamente pagano, este era un imperio perverso. La gente de Nínive era gente violenta, no solamente que tenían templos a dioses falsos, sino que era gente cruel. Los israelitas sabían lo que estaba pasando, escuchaban lo que hacían los asirios cuando iban a conquistar algún reino, escuchaban de cómo mataban las mujeres, cómo las violaban, cómo quemaban las aldeas, cómo mataban los niños. Era gente cruel y Jonás recibe la orden de ir a la capital. Tomando un ejemplo al día de hoy, es como si alguno de ustedes recibiera la orden de ir a
no recuerdo ahorita el nombre de la ciudad, pero una de las ciudades que esté controlada por ISIS, por Estado Islámico, y usted decir, ese es el bastión de Estado Islámico, allá ni siquiera están pudiendo entrar los musulmanes, y usted recibe la orden de ir a ese lugar donde están estos hombres de Estado Islámico, que usted los ve por internet, ha visto tal vez, yo no he sido capaz, pero tal vez algunos sí ha llegado, ve cortando cabezas, decapitando a la gente por ser de otra religión, no solamente con los cristianos, sino con cualquiera que no siga lo que ellos hacen, aún matando musulmanes porque no ven las cosas como ellos, y el Señor le dice, te vas y vas a predicarles allá, que se arrepientan. Entonces a veces decimos, ese Jonás es terrible, pero no somos muchas veces capaces de predicarle al vecino que lo máximo que puede hacer es no volvernos a saludar, que lo máximo que puede hacer tal vez es parquearme el carro para que yo tenga incomodidad de parquear o echarme el polvo barrer hacia mi casa, y juzgamos rápidamente a Jonás y decimos, es el colmo. Bueno, antes de juzgar a Jonás, piensa qué tan obediente has sido tú a la gran comisión, porque el pecado de Jonás no es diferente al nuestro. Jonás recibió una orden, ve a la ciudad de Nínive y predica que su maldad ha llegado hasta mí y los voy a destruir. No es un mensaje chévere. Ahora tú tienes Mateo capítulo 28, ve y haz discípulos a todas las naciones. Empieza desde lo más cerca, porque el Señor dice Jerusalén, Judea, Samaria y todas las naciones del mundo. Y ¿quién puede levantar la mano y decir que ya le ha predicado a toda la gente que conoce? Levante la mano aquí. ¿Quién puede juzgar a Jonás? ¿Ninguno? Ok, entonces vamos a mirar a Jonás con otros ojos y vamos a entender que necesitamos comprender que de la manera en que el Señor ve a Jonás, nos ve a nosotros en nuestra desobediencia, y que la misericordia del Señor se sigue manifestando. De hecho, muchas veces terminamos llevando gente a los pies de Cristo, porque la gente hasta termina preguntando, ¿para dónde es que sale usted temprano siempre? A la iglesia, invíteme. Y entonces llevamos gente a la iglesia, pero muchas veces no es porque hayamos sido activos en el evangelismo, activos en la predicación. Tenemos que cambiar eso, porque si Jonás era desobediente, nosotros somos aún más desobedientes. Y si no le predicamos a estos que no nos tiran piedra, ¿qué haríamos si nos mandaran a la capital del imperio asirio? Entonces eso nos ayuda a ver con otros ojos a Jonás, tal vez con ojos de compasión, porque he escuchado gente diciendo, Jonás debe irse para el infierno. Si Jonás debe ir para el infierno, tú también. Entonces cuando escuchamos que Jonás es salvo, tenemos que entender, ¿por qué? Porque tú también eres salvo, hermano. Entonces Dios ha perdonado tu terquedad, Dios ha perdonado tu negación a poner por práctica la gran comisión. Entonces Jonás no estaba adulterando, Jonás no estaba idolatrando, Jonás no estaba robando, pero estaba desobedeciendo el mandato divino de ir y predicar a otros que no eran como él. Bueno, así que el propósito del libro, como ya lo hemos venido esbozando, uno, Dios está mostrando aquí a través precisamente de Jonás su deseo de salvación para toda la humanidad. Eso es muy importante que lo comprendamos. Lo que Dios está haciendo aquí es mostrar que Él, aquí se me pasó algo, que Dios desea salvar. Me estaba tomando el pelo a mí hoy esto. A ver si sí. Su plan de salvación, pero no salvación solo de uno, sino salvación de toda la humanidad, incluidos los gentiles. Y para que lo recordemos y no nos sintamos mejores que otros, es importante tener en cuenta que los gentiles somos tú y yo. Jonás fue enviado a gente como tú y como yo. Eso es lo que tienes que recordar. Y aun cuando muchos andan diciendo qué terrible los españoles que llegaron aquí, se tiraron lo bonito que eran, no has mirado la historia de lo que eran las tribus indígenas. Había canibalismo, había sacrificio de niños, habían cosas como las que tenían los asirios en Nínive. Y a pesar de que introdujeron el catolicismo, a pesar de eso, se civilizó esta parte del mundo. Y algunos siguen diciendo, ojalá nos hubieran dejado así.
No era lo mejor, no vivían en paz. O sea, algunos siguen teniendo la idea de que los indígenas aquí vivían todos mirando flores y contando estrellas, y eso no es verdad. Cada vez que se hacen más descubrimientos arqueológicos se comprueba la crueldad de las tribus que vivían en América. Entonces hay que pensar de esa manera. Así que eso nos incluye a nosotros. Ahora, a pesar de que Israel falla completamente en entender el papel que Dios le dio en ese plan de salvación, Dios es soberano y salva. Y entonces, ¿qué volvemos a ver? La salvación es del Señor. A pesar de nosotros mismos, Dios salva. A pesar de nuestra negligencia, el Señor sigue añadiendo gente a la iglesia, sigue añadiendo gente a su pueblo, y soberanamente seguirá llevando la luz a los que viven en oscuridad. Pero eso no te debería llevar a ti a decir, bueno, entonces pues ¿para qué predico? Finalmente Dios va a salvar. Tú debes predicar porque Dios ordenó que predicáramos. La salvación le corresponde a Él, pero la tarea de predicar, ¿de quién es? De nosotros. Amén. Bueno, el resumen del libro: Jonás conoce algo que al final del capítulo 4 nos va a dejar ver. ¿Por qué Jonás no quiere ir? Y aquí hay una cosa importante que nos deja ver lo terrible que había en el corazón del profeta. Nosotros muy probablemente no iríamos a Estado Islámico por miedo a que nos quiten la cabeza. Muy probablemente no haríamos lo que hizo el misionero a inicios de este año, creo que fue, finales del año pasado, gracias hermano, que fue hasta una de las islas caníbales, y lo cogieron a flechas una vez y volvió a los 2 días y lo mataron. Tal vez no iríamos por miedo a que nos maten, pero Jonás no quiere ir a Nínive, no por miedo a que lo maten, sino por miedo a que lo escuchen, que es una cosa más tremenda. Entonces ahí sí tenemos algo diferente que ver, y que el Señor muestra en lo que es el corazón del pueblo de Israel, un pueblo que no acepta el papel que Dios le ha dado. Entonces, no sé si alguno ha llegado al punto de no querer predicarle a alguien por temor a que se arrepiente, y tal vez no lo diga abiertamente, pero quiero que pienses en este momento en la persona que más daño te ha hecho en toda tu vida. La persona que más daño te ha hecho, la persona que tú dices, me ha hecho la vida imposible. Si esa persona hubiera hecho eso, mi familia estaría tal vez en otra condición económica, mi familia estaría unida, mi familia tendría esto, esta persona fue la que tal vez fuiste violado, te abusaron. Bueno, no sé, la persona que más daño te haya hecho. Ahora, imagínatela sentada a tu lado el día de hoy diciendo amén. ¿Qué pasa en tu corazón? Porque muchos dicen, no, él no puede salvarse. No puede ser, porque es que es muy malo. Y se te olvida que tú eres exactamente igual. El corazón de Jonás es el corazón que dice, no puede ser que los vayas a salvar. O sea, lo que Jonás escucha, o lo que piensa Jonás cuando recibe la orden de ve a la gran ciudad de Nínive, los vas a salvar. No puede ser, Señor. Esta gente es terrible, esta gente es pecadora. Es como Jonás pensando, a Dios se le olvidó quiénes son los ninivitas. Pero el punto es que a Jonás se le olvidó quiénes eran los israelitas. Es más bien eso. Si lo vemos, hermanos, entonces tenemos que obedecer el mandato del Señor y dar la oportunidad, o llevar la oportunidad que Dios extiende también a esta gente de arrepentirse. Eso es lo que hace que Jonás no quiera. Jonás recuerda que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Jonás no va porque Jonás cree que él está en la luz y esta gente en la oscuridad no merece ser llevada a la luz. Pero al actuar de esa manera, Jonás está dejando ver que es más ciego que los propios asirios, que los propios ninivitas. Entonces, en lugar, y mira lo paradójico de esto, Jonás dice, no puede ser que salves a esos desobedientes. Y entonces, ¿qué hace? Desobedece. Es una cosa trágica. Es una cosa como tragicómica, de hecho, como no puede ser que perdones a esos tipos tan desobedientes, entonces yo te desobedezco. Ahorita vamos a ver un poco de esto. Ahora, Dios utiliza el mal testimonio de Jonás, Dios utiliza la desobediencia de Jonás, Dios utiliza la terquedad de Jonás para salvar en primera instancia a los marineros gentiles, paganos que navegaban con él, y el texto nos va a dejar ver que eran idólatras, porque ellos primero
antes de saber que era Jonás el del problema, estaban ofreciendo sacrificios a sus dioses, estaban orando a sus dioses, pidiéndoles a sus dioses ayuda. Es decir, que Jonás iba lleno en un barco con gentiles por todo lado, con gente de la que él odiaba, y Dios utiliza su terquedad para que de manera colateral, en la posición de Jonás, pero lógicamente en el plan de Dios bien establecido, estos marineros sean los primeros salvados a través de la desobediencia de Jonás. Es decir, esto es tan bonito porque a pesar de nosotros, Dios cumple su plan soberano de salvación. A pesar de nuestra negligencia, muchas veces Dios termina llevando a cabo su plan de salvación eterna. Ahora, muestra misericordia con el profeta, salvándolo porque él es arrojado. Jonás sabe que por culpa de él las cosas están así, pero muestra mucho más su terquedad, porque ustedes conocen el diálogo, seguramente lo han leído. Las suertes recaen sobre Jonás cuando se pregunta, y entonces Dios permite que identifiquen al profeta, y él dice, bueno, sirvo al Señor y estoy huyendo de él. Y en lugar de arrepentirse, dice, échenme al agua. O sea, prefiero morirme a ver esos ninivitas salvos. Mátenme. No se arrepiente, no dice, perdóname Señor, me has descubierto, has traído esta gran tormenta. Él dice, yo sé que esa tormenta viene de parte del Señor. Yo sé que esa tormenta es por mi desobediencia, pero no le voy a predicar a esa partida de incrédulos. Y es muy terrible porque muestra muchas veces la dureza de nuestros corazones hacia el evangelismo. Jonás es un libro que como iglesia nos tiene que hacer ver la urgencia en la necesidad de predicar el evangelio de Cristo Jesús. Y somos como Jonás, cada vez que pasamos por la puerta del vecino, nos lo encontramos en las escaleras, nos lo encontramos en la tienda, nos lo encontramos en el supermercado y... impío. Eso es lo que hacemos, no vamos más allá de eso. O nos bajamos criticando, ¿te diste cuenta cómo estaba vestida? ¡Ja! Terrible. Predícale. ¿Te diste cuenta lo que estaba escuchando? Menos mal que no somos como ellos. Tenemos que predicar, tenemos que dejar a un lado esa posición de superioridad que no viene por nosotros, sino por la gracia que nos ha sido concedida. Amén. Bueno. Ahora, el Señor va a utilizar este gran pez que se traga a Jonás. Algunos puestan eso muy bonito, y entonces yo he visto, sobre todo los libros de niños, ponen a Jonás ahí como alumbradito en el vientre del pez, como algo bonito, así tipo, hay un cuento de niños, no me acuerdo cuál es el cuento. Pinocho que se lo tragan tan bonito allá. Bueno, no es lo que pasa en realidad. O sea, el vientre de este pez, el estómago de este pez seguramente era como cualquier estómago, algo nauseabundo, y más un pez. O sea, no sé qué habría ahí, matas, en fin. Y sobre todo había total ausencia de luz. Los peces no vienen con linternas incorporadas en el estómago. Jonás estaba en la oscuridad. De hecho, Jesús después va a usar la señal de Jonás para hablar de su muerte y resurrección. Pero de alguna manera el profeta es llevado a la oscuridad exterior para que se dé cuenta de la oscuridad interior. Va a ser llevado a un lugar donde no puede ver físicamente para que se dé cuenta de que no está viendo espiritualmente. A la usanza de Sansón, a quien estudiamos en Jueces, le sacan los ojos, pero Sansón ya estaba ciego. Aquí tenemos a Dios llevando a Jonás a la oscuridad total, como una suerte de tumba submarina, para que se dé cuenta de su estado. Y la misericordia de Dios se manifiesta en que Dios, cuando Jonás entra un poco en razón y levanta una oración al cielo pidiendo perdón al Señor, el Señor hace que el pez lo vomite. Esa es la palabra original, el pez lo vomite. Algunas nuevas versiones dicen lo escupe, pero en hebreo la palabra que vemos allí es lo vomita. Y que ser vomitado no tiene nada de agradable, no tiene nada de tierno. Ay, mira cómo el Señor lo vomitó allí en la playa. O sea, y pienso yo, eso lo digo yo, que me hace referencia a lo que causa el pecado en el Señor. ¿Cómo lo ve el Señor? Abominación. ¿Se acuerdan que lo hemos estudiado la palabra? ¿Qué significa que es algo abominable?
que produce náuseas al Señor. Es decir, ahí estás con tu pecado, lo escupe el Señor, lo vomita el Señor. Es como el pez, es como mostrando lo que Dios está haciendo, y así todo lleno seguramente de todo lo que había en el vientre del pez. Jonás es escupido en la playa para que se dé cuenta. Eso sí, lo dicen varios comentaristas. Jonás sale completamente sucio del vientre del pez para que no se crea más limpio que los ninivitas. O sea, esa es tu condición, Jonás. Te crees limpio, pero estás completamente impuro. Jonás, al salir del vientre del pez, no podría haber entrado nunca al templo. Tendría que pasar por un proceso de purificación. Entonces él ve a estos hombres como impuros, y el Señor permite decirle: eres ciego y también estás impuro, eres igual que ellos. Así que entra en la ciudad, y Dios, o más bien el Señor, a través del libro de Jonás, nos deja ver que el profeta finalmente obedece, pero no lo hace de corazón. O sea, hay una obediencia a regañadientes, hay una obediencia de, ok, no voy a volver a montarme en el barco porque pues ya vi lo que pasa. Finalmente me mandan otro pez y sigo aquí en ese ciclo de ser vomitado en la playa. Entonces él va a predicar, y para mal genio de Jonás y sorpresa nuestra, Nínive se arrepiente. Desde el rey hasta el más pequeño, o desde el más pequeño, el menos importante del reino en la ciudad, hasta el rey. Todos se abstienen de comida, entran en ayuno, se visten de cilicio, se rasgan la ropa, se echan cenizas, y el rey proclama que se arrepientan, a ver si Dios se arrepiente del juicio que traía sobre ellos. Dice la escritura, al escuchar lo que pasó con Jonás, ellos van a arrepentirse. Y entonces Jonás se molesta, se sorprende de que el Señor haya perdonado, y se enoja porque dice que Jonás se va a las afueras de la ciudad, usted lo leyó, y se queda después de que predica esperando a ver si cae fuego del cielo. Él pensó, como tengo primera como palco de honor aquí para ver la destrucción de Nínive, estoy esperando que caiga fuego del cielo. Él quería ver una segunda versión de Sodoma y Gomorra, y no cayó. Y entonces se enoja: no te dije que eso es lo que ibas a hacer. Jonás está muy molesto porque Dios perdona. Y es algo absurdo, porque ¿qué le acaban de hacer a Jonás? Acaban de perdonarlo. Lo acababan de perdonar. La idolatría de los ninivitas, la crueldad de los ninivitas matando a otros, no se equipara a la crueldad del profeta condenando a otros al infierno. Y ahora tenemos que entender algo, que cuando no predicamos somos tan crueles que privamos a otros de ser salvados del infierno. Son asesinos, pero tú estás permitiendo que vayan al infierno. La salvación es de Jehová, pero Dios determinó salvar a través de la locura de la predicación. Y en tu corazón está no me importa que se vayan al infierno. Hay una mano levantada. Buenas noches, mi hermano. Una vez estudiando pues este libro, y quisiera como aportar, o no sé si usted me corregirá. También otra de las cosas que vemos en Jonás, porque este libro también es base al autor de Jonás, y lo que expone, una de las cosas fundamentales es el orgullo como profeta que tenía Jonás. Él sabía que el Señor tenía misericordia, y el mensaje de Dios que le envía a Nínive es de juicio, solamente el mensaje era de juicio, pero aún así él sabía que Dios es misericordioso, cosa que si se cumplía lo que él pensaba de Dios, la reputación de Jonás estaba en el piso. Sí, eso es otra posición allí de no se cumple lo que yo anuncié, entonces ¿para qué me mandas a anunciar juicios si no se condenan? Yo quiero verlos condenados. Pero todo vuelve a lo mismo del corazón del profeta. Finalmente el Señor le da una lección a Jonás. El libro termina muy abruptamente, dejando a Jonás terco, rebelde, diciendo el Señor: pero si tú tienes misericordia y te preocupas por la vida de esta planta, porque el Señor provee una planta allí de resina para que le dé sombra al profeta y muere, dice: no voy a tener yo misericordia de esta gran ciudad llena de gente, llena de animales, que no distingue su mano izquierda de su mano derecha.
y nos deja ver que Dios es misericordioso y que Dios, aun cuando tenemos que proclamar con fuerza que Dios está airado con el pecador todos los días, tenemos que proclamar con fuerza que Dios ama al que está en oscuridad y desea llevarlo a la luz, porque las dos cosas son verdad. Amén. Entonces, quedarse en una de las dos nomás es faltar a la fidelidad del mensaje de la Escritura. Bueno, entonces, como conclusión del libro, tomando en cuenta que estamos en el Antiguo Testamento, Dios tiene, una de las cosas claras, su corazón inclinado hacia las naciones gentiles, a pesar de que Israel sigue siendo un siervo inútil. No está sirviendo Israel para el propósito del Señor. Bueno, el libro lo dividimos en dos, son 4 capítulos, primero capítulo 1 y 2, primero y segundo, la primera comisión, capítulos 3 y 4, la segunda comisión. La primera lo envían, desobedecen, la segunda lo envían, obedece a medias, es lo que tenemos acá. Bueno, vamos entonces al pasaje, pasajes claves como tal, vamos al libro, capítulo 1, verso 1 y 2. Ya les amplío, hermanos, la fuente. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Eso es lo que sabemos de Jonás, que era hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto que perversa es su gente. Entonces se apagó aquí, hermanos. He visto que perversa es su gente. Entonces, varias cosas que nos ayudan aquí, o que tenemos que prestarle atención. Número 1, el Señor lo envía directamente a la gran ciudad de Nínive. El Señor sabía que esa era la capital del imperio asirio y lo envía con un mensaje de juicio contra ella. ¿Por qué es importante para nosotros como iglesia entender esto? Porque el mensaje que se pronuncia es de juicio, pero el propósito es de misericordia. No sé si me hago entender. El mensaje es fuerte. Dios va a destruir Nínive. Ustedes están condenados. Dios ha visto su maldad, porque dice aquí, porque he visto que ¿qué? Qué perversa es su gente. Ahora, una cosa es que digan que alguien es malo, pero que sea perverso. ¿Usted conoce gente mala? ¿Usted ha conocido gente mala? ¿Y ha conocido gente perversa? O sea, el título perverso no se le pone a todo el mundo. El mote perverso implica, o sea, realmente ya está en otro nivel. O sea, eso es otro nivel. Todos son malos, pero perversos no son todos. Esta gente era perversa y lo que Jonás va a ir a decir es, ustedes son perversos. Eso no se escucha bonito, pero lo que hay detrás es salvación. ¿Por qué les digo que es importante? Porque si Jonás es el libro evangelístico del Antiguo Testamento, que es lo que se entiende, como así como Isaías es el libro mesiánico, Jonás es el libro evangelístico por excelencia. Dios queriendo ir a salvar las naciones. Tenemos que comprender que no es correcto predicar inmediatamente el amor de Dios, que es necesario hablarle a los que todavía no conocen acerca del juicio que viene, acerca de que Dios ha visto, esto es importante, a los ojos de Dios los ninivitas eran culpables. A los ojos de Dios la gente de Nínive había sido vista como perversa, y lo que yo debo ir a predicar de acuerdo a esto como iglesia, cuando salimos a evangelizar, cuando le hablamos a cualquier persona en la calle, que nos crucemos, bueno, a quien le estemos predicando, no puedo empezar por la famosa frase del evangelismo del siglo XXI, Dios te ama. Y eso es todo lo que decimos, Dios te ama y quiere darte una mejor vida, ven para la iglesia. Eso es cruel, porque no van a permitir que las personas se arrepientan. Solo se puede arrepentir quien entiende que está condenado, quien entiende que Dios está a punto de destruirle. Cuando la gente dice, no, si tú le dices eso a la gente nunca va a llegar a la iglesia, están dudando de la eficacia de la palabra de Dios y están cambiando el modelo de Dios para salvar. La gente afuera no necesita saber primero que Dios le ama, sino que
Dios ha visto lo perversos que son, Dios ha visto lo malos que son y Dios ha determinado un día de juicio para esa persona. Y cuando ellos entiendan esto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? No entendemos, porque eso es parte del misterio de la salvación. Pero cuando hacemos eso y les mostramos que a la luz de la ley están condenados y que Dios los ve como perversos, se arrepienten y vienen a Cristo Jesús. Y entonces podemos mostrar, eres perverso, pero de tal manera Dios ama que entrega a Cristo para que pague el precio de tu maldad. Entonces tenemos aquí modelo de predicación del Evangelio y por eso es importante entender esto. Segundo, el versículo 1 y 2 nos deja ver que quien comisiona para ir a predicar, ¿quién es? El Señor. Es el Señor el que envía. Nosotros podemos ir con toda confianza a predicar porque Cristo nos ha enviado a predicar. En Mateo capítulo 28 Él dijo, vayan. Ya tenemos la orden, ya tenemos la comisión. Y si tenemos la comisión, tenemos la provisión, tenemos el respaldo, tenemos todo lo necesario para llevar a cabo esa gran tarea. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ser fieles. Jonás no pudiera decir, el Señor me envía a decirles que él ha visto, ustedes son tan bonitos, Dios los ama tanto, su ciudad es tan preciosa y Dios quiere que sean un imperio más grande. No, los voy a destruir. Ustedes son perversos y Dios lo ha visto. Eso es lo que Jonás tuvo que predicar. Sigamos en nuestro estudio. Capítulo 1, verso 3, la desobediencia de Jonás. Entonces nos dice aquí el texto que Jonás se levantó. Entonces, acuérdense que lo hemos estudiado ya, se lo recuerdo en gramática. Es entonces que hace, conecta el versículo 1 y 2. Como resultado de la orden de Dios, entonces Jonás se levantó. El Señor le dijo, levántate. Y Jonás, ¿qué hizo? Se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde se encontró un barco que partía hacia Tarsis. Déjenme para mirar una cosa aquí que les puede ayudar. A ver, por aquí no me dejó. Ya vamos a hacerlo, hermanos. Tengan un minuto de paciencia. Vamos a hacerlo por otro lado. Que quiero que veamos esto. Ok. Bueno, entonces, aquí tenemos el lugar donde estaba Jonás, que es Samaria. ¿De acuerdo? Aquí está Samaria y aquí está el puerto de Jope, que es la dirección que toma Jonás. Sin embargo, para poder comprender lo que está diciéndonos allí la palabra del Señor en el versículo 3, vamos a mirar la ubicación de Tarsis. Y vamos a comparar entonces el tamaño de desobediencia que tuvo el profeta. Mapa de las naciones. Entonces, aquí está, básicamente este cuadrito es donde estamos. Entonces usted compara con este, Jope se encuentra aquí en este cuadrito. Nínive se encuentra por acá. Aquí arriba se encuentra Nínive porque esto es, si se da cuenta, Asiria. Así que Nínive se encuentra por esta zona. Aquí estaba Jonás, lo que él debió haber hecho es ¿qué? Caminar o tomar rumbo hacia aquí. Hacia aquí debió caminar Jonás. Pero Jonás sale de aquí, lo que hace es llegar a este puerto y vamos a ver hacia dónde está Tarsis para que ustedes se ubiquen, hermanos. ¿Entendemos la desobediencia? Porque es que a veces pensamos que lo mandaron para fundación y se fue a Ciénaga. Y no. Voy a volver a mostrar. Aquí está Samaria, aquí estamos donde él está el profeta, aquí arriba está Asiria, así que él debió llegar más o menos por aquí, donde tengo la manito del cursor, pero Jonás desciende y se va, todo lo que recorre, usted está mirando arriba, en un barco,
a Tarsis. Llegó hasta el borde del mundo conocido. Ese era su deseo, o sea, para el otro lado yo, se embarcó y estuvo en ese barco recorriendo todo esto, huyendo del Señor. Me voy hasta el límite, porque de aquí para allá ya es cruzar el Atlántico para llegar a América. Entonces para ellos ahí se hunde, se acaba. Él se va hasta el punto más lejano que pueda de Tarsis. Y eso es muy importante comprender, hay una mano levantada, porque no es cualquier deseo. O sea, Jonás estaba completamente decidido a desobedecer. O sea, me mandaste para así, que es lo más lejos de Asiria, y para allá se embarca Jonás. A nivel literario, pues Jonás, yo veo que hay como, por decirlo así, exageraciones en el lenguaje. Por ejemplo, un gran pez, una gran tormenta, Tarsis que queda a lo lejos. Entonces he escuchado comentarios acerca de que puede ser una parábola en sí. Bueno, no tenemos, digamos, elementos para clasificarlo en parábolas, porque las parábolas nunca incluyen nombres propios, no nos habla, dice una gran ciudad, no nos dice cosas como Tarsis, Jope, cosas específicas. Y dentro del relato de Jonás estamos viendo es un lenguaje narrativa, no tenemos un cambio abrupto que nos permita pensar que no era de esa manera. De hecho, si pensamos en el tamaño de un pez para que el profeta quepa, esté ahí sentado, tal vez acostado, pueda orar y todo eso, no puede ser un pequeño pez. Tarsis es una ciudad real y el texto nos deja ver con claridad eso, entonces no lo podría ver de esa manera. Y otra cosa que me causa curiosidad también al leerlo es que los personajes pues, son como lo opuesto a lo que uno presupone que deberían ser. Profeta de Dios debería ser obediente a Dios. Sí. Y lo que vemos es que pasa siempre lo contrario, los gentiles son los que obedecen. Nínive, que era una ciudad que no debería obedecer o arrepentirse, se arrepiente. Sí, eso sí, Y ese es es el chistoso. punto, comparar la necedad de Israel, porque Jonás representa a Israel, con la obediencia de aquellos que están fuera del Señor cuando escuchan la palabra de Dios. Entonces, estos hombres nunca habían escuchado la palabra de Jehová y se arrepienten inmediatamente, pero Jonás, que era un profeta del Señor, conocía la palabra del Señor, había estado seguramente adorando en el templo en Jerusalén, desobedece. Y eso es lo paradójico. Ponen a ayunar hasta los animales. Sí, todo el mundo, Es es una cosa tremenda, pero no vemos allí parábola. Ahora, una de las cosas tremendas, ahorita vamos a volver con este mapa, espero que les haya ayudado a comprender la magnitud de la desobediencia de Jonás, ver la ubicación de Tarsis. Miren que ni siquiera nos alcanza por acá para, ahí más o menos ustedes pueden ver lo absurdo de la desobediencia del profeta. Ahorita volvemos con él. Ahora, Jonás desobedece y en el verso 16, después de que se desata la tormenta, todo esto que estuvimos estudiando, el Señor manda la gran tormenta para que los marineros se den cuenta que algo anormal está pasando. Ahora, era gente que estaba acostumbrada a vivir en el mar y es tan terrible la tormenta que ellos están asustados y han comenzado a botar la carga por la borda. El verso 6 nos deja ver que Jonás está durmiendo. ¿Cómo puede uno dormir? Entonces, cuando la gente dice, yo tengo paz, no siempre es característica de obediencia. Jonás es la ilustración perfecta de que un sueño tranquilo no siempre significa una conciencia limpia. Cuando la gente dice, yo creo que viene de Dios porque yo siento paz, puede ser que esté pasándolo aquí, una conciencia que está endurecida contra el Señor. Ahora, uno puede pensar, déjenme ver si tengo esto aquí, este gráfico. No lo tengo, pero bueno. Uno puede pensar que Jonás está en el fondo del barco porque tenemos la idea de los transatlánticos que llegan a Cartagena, que llegan aquí a Barranquilla, estos buques gigantescos, pero en la época no habían buques gigantescos de eso, o sea, eran más o menos relativamente pequeños para compararlo con hoy. Así que abajo se sentía, o sea, si hablamos de una gran tormenta, ¿cómo estaría el barco? De un lado para otro, salte, caiga, y Jonás profundamente dormido. Jonás representa en este punto lo terrible cuando uno dice, oye, ¿no te estás dando cuenta cómo lo que está pasando con tu vida? Se te acabó el trabajo, se te desbarató la familia, no, yo estoy bien, o sea, hay una tormenta, todos la ven, menos el que está durmiendo en el compartimento de abajo. No se dan cuenta de lo que está pasando. Así estaba el nivel de ceguera de este hombre. Alex.
Respondiendo a la pregunta aquí del hermano, ¿es posible responderla con el Lucas 11:30 donde Jesús Señor cita afirma. y él afirma que eso le sucedió? Sí. O sea, no es una parábola porque él afirma que eso le sucedió. Sí, sí, sí. Gracias. Muy buen aporte. Sí, el Señor le da valor histórico a Jonás cuando lo confirma, lo que le sucedió a Jonás. Bueno, sigamos. Entonces vamos al 16 para ver la respuesta de estos hombres después de que se enteran. Los marineros, cuando Jonás les dice, bueno, todo eso ha pasado por mi culpa, yo sirvo al Señor, échenme al mar. Estos marineros tienen más temor de matar a Jonás que el mismo Jonás de que lo tiren al agua. Lo tomaron, lo lanzaron al mar embravecido y es tremendo. Al instante se detuvo la tempestad. Es inmediato, o sea, realmente la causa del problema en el barco era Jonás. Toda una tormenta, y esto es increíble, cómo Dios mueve lo que sea para traer en obediencia a su pueblo. Y ahí es donde tenemos que comprender. Jonás, a pesar de su desobediencia, era hijo de Dios, era parte del pueblo de Dios, y Dios mueve lo que tenga que mover para que su pueblo venga a obediencia. Y es lo mismo que sucede en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12 nos habla de que Dios a los que ama y tiene como hijos los disciplina, los ajusta. Cuando alguien anda en pecado y no viene tormenta en su vida, yo me preocupo, no porque no le esté yendo bien, sino porque si tú estás en pecado realmente y no pasa nada, muy probablemente no eres hijo de Dios, porque a sus hijos los disciplina, arma la tormenta, que la arma, porque obedeces o a las buenas, porque para él es sencillo hacerlo, o sea, para él es fácil, pero vendrá tormenta. Entonces es muy importante ver esto. Segundo, no es el tema central del libro, pero nos ayuda a pensar también que los marineros se salvaron, sí, y eso es el mayor milagro, pero el barco estuvo a punto de ser destruido, toda la carga se perdió, no sabemos cuánto dinero perdieron esos marineros. Y muchas veces uno tiene que tener cuidado porque cuando está en relaciones inadecuadas de sociedades, de amistades, de lo que sea, puedes tener un Jonás a bordo. Yo a veces molesto con el ministerio, cuando algo no está mal, digo, ¿quién es el Jonás? Confiesen. Porque todo, esto está desordenado. ¿Quién es el que anda así? Porque todo está patas arriba, así que hay una tormenta. ¿Quién es el que está durmiendo en la parte de abajo? Entonces hay que revisar, uno no puede estar tan ligero con todos para arriba y para abajo. Los marineros quedaron asombrados cuando ven que la tormenta se detiene inmediatamente por el gran poder del Señor. Le ofrecieron sacrificio y prometieron servirle. Dice en la Reina Valera que hicieron votos. Dice acá, mire, verso 16, Reina Valera, hicieron votos. Entonces, es tremendo porque en el lenguaje del Antiguo Testamento, ¿cómo? ¿Estás levantando la mano? Ok. En el lenguaje del Antiguo Testamento, la manera de referirse a un adorador después de Éxodo y Levítico es ofrecer sacrificios y hacer votos. Son la manera en que el Antiguo Testamento nos habla acerca de alguien que ahora teme a Jehová. Hace sacrificios y presenta sacrificios, y hace votos. No sabemos cuándo lo cumplieron, probablemente volvieron a tierra y van a Jerusalén y presentan un sacrificio al Señor como prosélitos, que eso lo estudiamos ya, pero lo importante es entender que esta gente temió a Jehová y el texto es muy claro. Ellos se convierten en adoradores del Señor porque la escritura que se usa es inequívocamente de gente que hace ahora parte del pueblo de Dios. Presenta sacrificios y hace votos al Señor. Entonces, tremendo. Jonás no les predicó, solo les dijo, todo eso es por causa mía porque estoy escapando del Señor, y ellos creen en el Señor y todo lo que Jonás no quiere comienza el Señor a hacerlo. Bueno, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Miremos aquí. Una cosa que siempre me ha sorprendido es que sale por aquí Jonás, más o menos desde el punto que sale, va navegando. No sabemos en qué punto lo detiene, pero sí quiero que pienses en algo que nos dice el versículo 17, la soberanía del Señor. Desde el momento en que sale el barco, al lado del barco va, ¿qué va? Va el pez.
Ahí va, el Señor provee el pez va ahí navegando, va siguiendo el curso del barco porque Dios le da la orden y apenas al profeta lo tiran, ¿qué hace el pez? Suaz. Inmediato, o sea, al lado del barco va el pez, porque es que el profeta cae y se lo traga el pez, la única forma es que el pez esté al lado, dice que el Señor proveyó el pez, ahí va el pez, es una cosa tremenda, nos vemos el poder del Señor haciendo que el profeta sea tragado por este pez desde el momento en que cae al agua. Bueno, sigamos. La oración de Jonás, que la vemos del capítulo 2, versículos 1 al 10. Revisemos. Jonás oró al Señor desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Me respondió: desde la tierra de los muertos te llamé y tú me escuchaste, es decir, desde la oscuridad. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron, y entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí, las algas se enredaban en mi cabeza. Para los que piensan que era bonito allá estar metido en el vientre del pez, ¿no? Me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. No está diciendo que estaba en una caverna, sino está haciendo referencia al sepulcro. Estoy muerto, esta es mi tumba es el vientre de un pez, está pensando el profeta. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Esto es inequívoco en la referencia a un sepulcro. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Aquí hay esperanza para nosotros, porque si pecamos, pero adoramos al Dios verdadero, Dios nos perdona. Hay misericordia para el pueblo de Dios. Amén. Es muy similar a lo que dice Primera de Juan. Hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos abogado para con el Padre, en Jesucristo, el justo. Entonces hay esperanza. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas. Lo que dice el versículo 9 parte A es exactamente lo mismo que se dijo de los marineros. Van a presentar sacrificio y hacer votos. Y hacer voto es una promesa también al Señor. Pues mi salvación viene solo del Señor, que es una de las cosas bonitas. La salvación es de Jehová. Frase clave de todo lo que tiene que ver con soteriología. Soteriología, que lo veremos el segundo semestre, doctrina de salvación. Y la doctrina de salvación yace en esta declaración. La salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo, ningún hombre puede salvar a otro hombre. ¿Cómo podía Jonás sobrevivir allí? No podía, ni en el agua, ni dentro del pez. La única forma de sobrevivir es porque Jehová salva. Y aunque en este punto es salvado físicamente, el sentido del libro es que es Jehová el que salva. Jehová el que salvó a los marineros a pesar de que Jonás no les predicó, y es Jehová el que salvó a los ninivitas a pesar de que el profeta predica deseando que no escuchen. ¿Por qué se arrepienten los dos grupos? Porque la salvación es de Jehová. Soberana gracia, se conoce eso en teología, la gracia soberana de Dios, la gracia que viene porque Dios decidió darla a los que conoció, predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él ha decidido salvar. ¿Sí me hago entender, hermanos? Okay, lo veremos después en soteriología, pero es bueno que usted vaya viendo esta frase. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ya lo explicamos. O sea, cuando lea usted vomitó, vomitó más que escupió. Es mucho más cercano al texto. Ok. Bueno, vamos a seguir. La nueva comisión de Jonás la tenemos en el capítulo 3, verso 2. Voy a revisar algo aquí. Capítulo 3, versículo 2. Entonces el Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Entonces, ¿cuál era el mensaje?
diles que el juicio viene porque he visto su perversidad. Entonces no ha cambiado el mensaje es el mismo. El Señor le perdona y vuelve a dar la orden. Ahora, en el caso de Jonás, es muy importante que recordemos que está hablando únicamente del mensaje de ir a predicar, ¿de acuerdo? Pero hay un principio que les he tratado de enseñar, hermanos, a sacar principios de la Biblia, y hay un principio, es que el Señor nos perdona, pero vuelve a poner las cosas en claro. No sé si me hago entender con eso. Es como si mi hija desobedece una de las leyes de mi casa, si mi hija desobedece una de las instrucciones que me da, va a tener un proceso de disciplina. Luego del proceso de disciplina yo restauro la relación con ella, pero inmediatamente vuelvo a poner el límite claro. Si vuelves a hacer esto, tenemos problemas. ¿Por qué es importante eso? Porque algunos piensan que si Dios ya lo castigó por algo, ahora tiene licencia para pecar en esa área, como que Dios ya me castigó, ahora puedo seguir haciendo lo que quiera. No. El Señor rescata a Jonás de la tempestad a través del pez, lo rescata del pez, lo escupe en la playa, lo vomita en la playa, ¿y qué hace? Ok, vamos a volver a hablar. Te vas para Nínive y vas a hacer lo que yo te dije. Entonces tenemos que entender que Dios no cambia. Lo que Él ha establecido que se debe hacer, se debe hacer. Entonces, hermanos, hay que obedecer al Señor. ¿Amén? ¿Sí lo vemos? Ok. La segunda comisión, y ya estamos en la segunda parte del libro. 3:4, la predicación de Jonás, una predicación bastante sencilla. Esta vez, ¿qué hizo Jonás? Obedeció el mandato del Señor. No sabemos en dónde lo tiró el pez. Algunos hermanos piensan, aunque no podemos ser enfáticos, que lo tiró lo más cerca posible, tal vez por esta zona, para que fuese fácil subir hasta Nínive. No sabemos realmente cómo fue. Yo también pensaría que es así, para que el profeta pueda llegar más rápido donde tiene que llegar. Va a Nínive y dice que era una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. O sea, se le dio plazo, se le dio tiempo. Volvemos a ver el número 40 como un tiempo, un lapso de tiempo que Dios utiliza. Vuelvo a recordar, esto no es numerología, es un número que Dios le place usar y nos deja ver un patrón de trato de Dios, un patrón de Dios trabajando con la humanidad. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Esa fue la proclamación de Jonás. De acuerdo al Nuevo Testamento, Jonás también va a contar lo que le pasó. Yo no quería obedecer, el Señor armó esto, vino un pez, me escupió, no sé si tenía alguna ropa, mira, huele esto, ¿cómo queda? No sé, ahí estoy yo especulando, pero él cuenta, y dice el versículo 5, lo más asombroso. Jonás les dice: en 40 días van a ser destruidos porque ustedes son perversos y Jehová ha visto lo perversos que son. Y entonces la gente, ¿qué hizo? Creyó el mensaje de Dios. ¡Wow! ¿Esto qué confirma? La salvación es de Jehová. La única forma, yo creo que pienses, porque es como, vamos a volver a poner acá, que tú te vas para uno de estos lugares donde está ISIS, donde está Estado Islámico, llegas a la ciudad y comienzas a decir: ustedes van a ser destruidos en 40 días porque el Señor ha visto lo perversos que son. ¿Tú qué esperarías que hagan? ¿Qué es lo normal que hagan? Que te agarren, te corten la cabeza, te pongan en todas las redes sociales mientras que te cortan la cabeza. Pero tú dices eso y el Señor, ¿qué hace? ¿Qué ves tú? ¿Qué obra? Se arrepienten, sueltan las armas, se rasgan las vestiduras y dicen: Jesucristo es el Señor. ¡Wow! ¿Cómo puede ser eso? Solamente cuando recordamos lo que va a ser anunciado más adelante a través del profeta Jeremías, a través del profeta Ezequiel, Dios cambiando el corazón de los ninivitas. La salvación es de Jehová. Lo estamos viendo, lo que se declaró allá, que con lo que cierra la primera parte, es ampliado aquí en el capítulo 3. Solo Dios salva, es la única explicación. Ahora, cuando tú piensas en que alguien se salvó porque el pastor que predicó, wow, ¿cómo predica ese hombre? Si miras el texto, te puedo asegurar que Jonás no predicó con el mayor gusto.
Jonás seguramente predicó lo peor que podía decir, ustedes se van a condenar y no me interesa nada más. No hubo persuasión, arrepiéntanse, sino los deja condenados. Como alguna vez yo hablaba con alguien, le dije, bueno, ¿y qué hiciste? No, yo le dije que el Señor lo iba a destruir si seguía así. Y después le dije que después venía a visitarlo, o sea, lo dejaste condenadito, no hiciste nada más. No, Jonás es de ese estilo, solo les habla de juicio, no les habla de la gracia. Y entonces está mal. Pero a pesar de eso, Jehová salva. Porque la salvación es del Señor. Y eso es una gran esperanza y un gran consuelo para nosotros. Desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Aquí es donde viene una de las discusiones que hay todavía al interior de la iglesia de si hubo genuino arrepentimiento, que igual fue grande que no lo cogieran a Jonás a matarlo, o si simplemente hubo un cambio momentáneo, porque la escritura aquí se habla de remordimiento y no dice la palabra arrepentimiento, y hay diferencia entre las dos palabras en la Biblia. De hecho, para el Nuevo Testamento en Corintios se nos habla de la tristeza que viene por el Espíritu Santo produce vida, pero la tristeza según el mundo produce muerte, y nosotros podemos comprender bien la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento, y Dios no llama a remorderse sino a arrepentirse. Pues mucha gente que tiene remordimiento, podemos pensar en Saúl, ¿se acuerdan? Saúl iba buscando matar a David, David le perdonaba la vida, y entonces ¿qué hacía Saúl? David, hijo mío, ahora me doy cuenta que el Señor te ha escogido, te pido que seas misericordioso, vas a reinar, perdóname, yo soy lo peor. Le da un beso y se va. Y al otro día, ¿qué hace? ¿Dónde está David que quiero matarlo? Entonces tenemos un hombre con remordimiento. Sin embargo, el hecho de que Dios no destruya la ciudad nos lleva a pensar que pudo haber habido genuino arrepentimiento. ¿Qué tenemos en contra de esto? Que menos de 40 años después, estos mismos hombres van a destruir Samaria. Van a acabar con todo lo que es el reino del norte, y pocos años después, lo sabemos, van a llegar a sitiar Jerusalén. Entonces, que yo no tendría problema, como lo dice mi profesor también, en pensar, porque es bíblico, lo hemos visto con el pueblo de Israel, que la generación a la que le predica Jonás se arrepiente, pero no pasa el mensaje a la segunda generación. 40 años después tenemos otra generación. Entonces las dos cosas son posibles, y mi trabajo es mostrar las dos posibilidades. Yo no podría ser radical, dogmático en decir aquí hubo arrepentimiento. Puede que sí, puede que haya habido solamente remordimiento de acciones. Vamos a parar la maldad para no ser destruidos. Y entonces tenemos que reconocer que, por ejemplo, eso es lo que puede suceder con alguien más. Me decía, Juan, como que percibo que a ti no te agrada mucho Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos. Yo le decía, no tengo nada en contra de ellos, en el sentido de que lógicamente si una persona va a Alcohólicos Anónimos y deja el trago, y hay gente que ha dejado el licor a través de estas asociaciones, su vida mejora. Tal vez iba camino a la muerte, tal vez iba a perder su matrimonio, y se arrepiente de estar tomando, se arrepiente de eso como tal, pero que alguien deje el licor no lo salva. No sé si me hago entender. Y uno puede ver un cambio en la vida y la familia de esta persona, decir, no, mira, mi papá era alcohólico, y desde que fue a Alcohólicos Anónimos y él sigue los 12 pasos y él está ahí, este día no voy a tomar y solo por este día no voy a emborracharme, y lógicamente mejoran las finanzas porque ya no se va todo para el alcohol, mejora el trato porque ya no golpea a mi mamá, porque ya no la grita, porque ya no nos insulta. Van a haber cambios y puede verse una mejora, pero no necesariamente hay salvación. Si lo vemos, hermanos, entonces las dos cosas pueden haberse dado. Las dos cosas, porque el texto no es Vicente, allá. El Señor Jesús, si no estoy mal, recuerdo que citó a la generación de Nínive cuando Jonás
predicó y le cita a los fariseos. Sí. Sí, ellos creyeron la predicación de Jonás. Sí, pero no Y dice ellos- creyeron para salvación, porque cita también a la reina de Saba viniendo a escuchar la salvación y no tenemos nada de la reina de Saba en arrepentimiento. Entonces, lo que tenemos que entender es eso, que una persona que va a Alcohólicos Anónimos le dicen, si sigues tomando, vas a perder tu hogar, y él puede creer eso. Dice, voy a dejar de tomar. Si sigues tomando, un día esos vas a amanecer por ahí botado, muerto en una cuneta. Y puede que él crea eso. Si sigues tomando, un día tal vez, yo he conocido historias de esas terribles, un hombre que llegó borracho a su hija, llegó borracho a su casa, se confundió de cuarto y estaba abusando de su hija mayor. Llegó tan borracho que entró, fue a la alcoba de su hija. Entonces puede llegar a pasar eso y no necesariamente decir hubo arrepentimiento, porque el texto no nos deja ver con claridad que lo haya habido. Pueden haber las dos. Allá hay una pregunta y allá hay otra mano levantada. Buenas noches. La pregunta es sobre lo que hizo el rey. Ujú. ¿Esto lo hacían solamente en el pueblo judío o fue tomado por normalidad? O sea, porque hay, en el otro libro que estudiamos anteriormente Sí. mostraba de que rasgaran el corazón para que... O sea, puede ser que se haya presentado esta situación ahí. Sí, de hecho no es exclusivo de los judíos. El echarse cenizas es como podemos ver hoy la gente que está de luto y entonces se viste de negro, cambia algunas actividades mientras que está en esa situación de duelo. No es algo exclusivo a esto. El Señor en la ley lo dice, haz esto, pero porque es una señal clara de mostrar, te duele lo que está pasando y te estás humillando. Allá. Buenas noches, pastor. Pastor, tengo como que de pronto una incertidumbre con esto que usted nos está, bueno, la palabra de Dios nos está enseñando hoy, y mi pregunta es la siguiente. En la época actual nosotros estamos viendo al hermano país de Venezuela todo Sí. lo que está pasando, ¿verdad? Ajá. Yo lo comparo, digámoslo, con todo lo que Dios nos ha enseñado en la palabra. En este momento no sé si veo como una revelación clara de una Venezuela ahora comparada con Nínive, ¿cierto? De pronto porque allá hay lugares altos en Venezuela, sabemos que allá de pronto es una de las partes donde más, es uno de los países donde se da mucha idolatría. Mi pregunta es la siguiente. Si en ese entonces que Dios enviaba a los profetas para enviar juicios sobre un país, sobre una nación, como en este caso, y como lo hemos visto, en la época actual, en lo que está sucediendo en el hermano país de Venezuela, independientemente de que sea el país de Venezuela, porque puede ser otro, ¿verdad? ¿Dónde está de pronto esa profecía o esa palabra de Dios o de pronto una persona como Jonás que le hable al pueblo de Venezuela? Y quizás Dios está buscando el arrepentimiento de parte de ellos, de la idolatría, para que cese todo lo que está pasando ahí. Ok, bueno, hay dos puntos que tenemos que tener en cuenta bíblicamente para esto. Número uno, Venezuela tiene lugares altos, pero Colombia también. De hecho, Barranquilla, yo amo esta ciudad. Los que son cercanos a mí saben que, aunque soy de Bogotá, yo le digo, Señor, yo no quiero volver a vivir en Bogotá, quiero quedarme a vivir acá si me lo permites. Pero Barranquilla, la luz de la Escritura, merece ser destruida. O sea, esta es una ciudad perversa. Lo que está pasando en estas fechas es perversa y esta semana leí de la coronación del rey Momo Gay y van a abrir una secretaría en la gobernación para la homosocialización de la ciudad. O sea, esto es perverso. Entonces, si tomo eso, tendríamos que pensar en que, bueno, todos realmente son así. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio nos corrige cuando dice, ustedes piensan que los galileos cuya sangre Pilato derramó en el sacrificio eran peores, ¿no? O los que murieron cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿no? Entonces, digamos que bajo esa perspectiva, primero hay que mirar eso. Segundo, no podemos negar que Dios puede traer juicio sobre una nación en particular, sobre una ciudad en particular. Por ejemplo, una de las cosas que siempre asombra es mirar lo que pasa entre República Dominicana y Haití. Es la misma isla, que es una cosa tremenda, es la misma isla y a veces vienen huracanes, golpean Haití, lo van devastando y llegan a República Dominicana y desaparecen. Y sí, en Haití la religión oficial es el vudú. A veces hay terremotos, por ejemplo el que hubo hace unos años, devastó completamente Haití y en República Dominicana hubo algunos daños, pero
no es la misma magnitud y tenemos que pensar que es una isla y es como que solo tembló así, o sea, es una cosa que no es lógico, porque es un solo pedazo, es una montaña. Ustedes saben que nos devolvemos a geografía de primaria, una isla es una montaña que salió del nivel del mar, entonces no tiembla medio monte, o sea, tiembla todo el monte, pero tembló solo medio monte, entonces no podemos tampoco desconocer que puede ser eso. Y en la segunda parte, bueno, está la escritura y toda la iglesia está llamada a anunciar el mensaje de juicio y de salvación. Ya digamos que tenemos que comprender que bajo el Nuevo Testamento no estamos viendo estos profetas ungidos, sino que toda la iglesia tiene la comisión de ir y anunciar lo que está pasando, es decir, llamar al arrepentimiento tanto a los que están en el gobierno como a los que están en la oposición, porque ambos necesitan de el Señor. Entonces sería la respuesta. Bueno, sigo avanzando porque estoy colgado y esto era de hace 8 días, hermanos. No sé cómo voy a hacer. Y el hermano que dio la clase el sábado, que la dio otro hermano, otro pastor, él sí dio Jonás, no sé cómo hizo. Bueno, la respuesta de la ciudad fue que toda la ciudad se arrepintió, ya lo vimos, y entonces va pegado lo mismo. Esta gente escucha a Jonás y se arrepiente. El Señor Jesucristo va a utilizar esto, como lo nombraba aquí el hermano Alexander, para hablar a los fariseos y lógicamente a Jerusalén, de que los ninivitas escuchan a Jonás, que era un completo desconocido, que no hizo ningún milagro, que venía tal vez maloliente, y se arrepienten, dejan su maldad, independientemente si fue solo por la violencia para no ser destruidos o si fue para salvación, pero cambian. Sin embargo, ellos tenían al Señor Jesucristo que hacía milagros, que había sido confirmado por Juan el Bautista, todo lo que sabemos, y no se arrepienten. Entonces el juicio para ellos va a ser mucho más severo, es lo que dicen. Y si estamos nosotros de este lado, tenemos que comprender por qué Dios va a juzgar, porque nosotros ya estamos de este lado. Ya Cristo murió, fue sepultado y se levantó entre los muertos. O sea, no hay excusa para la condenación. ¿Sí lo vemos? Ok. Bueno, versículo 10. Entonces, esto es bien bonito. Vamos a comparar el versículo 10 del capítulo 3. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que les había amenazado. Entonces, vamos a comparar este versículo 10 del capítulo 3 con Jonás 1:1 nuevamente. Versículo 2, perdón. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque ¿qué? He visto. Es consolador recordar que Dios no solamente ve lo malo. Es decir, Dios está diciendo, he visto su maldad, pero también que dice, he visto su arrepentimiento. O sea, no es el Dios que algunos se imaginan como una suerte de policía cósmico, que está escondido en una nube como mirando, ajá, te cogí. No es así, no está detrás de una valla con un medidor de velocidad a ver a cuántos le pone una multa. No es el Señor que vemos en la Biblia. Él se da cuenta, Él sabe, porque es omnipresente, es omnisciente, de atributos del Señor, cuando haces lo malo, pero también ve cuando haces lo bueno. Y es muy, muy esperanzador esto. Porque a veces pensamos, Dios no se da cuenta de mi dolor, Dios no se da cuenta de lo que me pasa, Dios no se da cuenta de mis trasnochos, Dios se da cuenta de todo. Dios se dio cuenta de lo malo que eras y Dios se ha dado cuenta del cambio en tu corazón. Entonces ve las dos cosas y eso trae esperanza por un lado y por el otro lado lógicamente nos recuerda, cuidado con lo que haces, porque Dios está viendo, y ánimo con lo que haces, como dice Tesalonicenses, el Señor no va a olvidarse de las buenas obras que ustedes han hecho. Entonces Dios ve, eso es lo importante que tenemos que llevarnos de esta porción del capítulo 3, el versículo 10. Y cambió de parecer, o como dice, vamos a mirar en Reina Valera, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron y se arrepintió. Recordemos, ya estudiamos eso, ¿no? Ese arrepentimiento no es que Dios niegue la escritura, que el Señor no se arrepiente, no es que se arrepienta en el sentido de que ya no es así, sino que ya desiste de castigar, pero Él sigue siendo el mismo, fiel, en el sentido, Dios no cambia.
Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, cambiar de parecer. Es diferente a ese arrepentimiento. Sigue siendo el Dios justo y sigue siendo el Dios misericordioso. En el capítulo 1, verso 2, Dios es fiel porque Dios es justo. En el capítulo 3, verso 10, Dios es fiel porque es misericordioso. ¿Sí lo estamos viendo? A eso es el arrepentimiento, porque algunos vienen a decir, mira, ahí está, si se arrepiente, entonces la Biblia está equivocada. 8 en punto, vamos a break, hermanos, y continuamos con nuestro estudio la noche de hoy.